Con la llegada de septiembre y de las fiestas patrias aumenta el consumo de alcohol y de comidas calóricas entre los chilenos. Lo sabrá bien usted, pues. Es por eso que algunas personas, sobre todo las que sufren retención de líquidos, deben poner mucho ojo con su dieta. Conversamos sobre este tema en el bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. Catherine, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Iniciamos la planificación ya para las fiestas patrias, derechamente. Exacto, y todo lo que repercute estas fiestas patrias en nuestro organismo. Principalmente tenemos que diagnosticar por qué tenemos retención de líquidos. Sí. Puede ser un exceso de sodio, de alcohol, etcétera, que eso no es tan grave, entre comillas, pero si nosotros ¿Es frecuente? Es frecuente que nosotros tengamos retención de líquido por ese tipo de causa. Ajá. Pero si nosotros tenemos retención de líquido habitual, y no es solamente por las fiestas patrias, sino que se debe en el transcurso del año entero estamos con retención de líquido, tenemos que chequearnos y ver si tenemos alguna patología asociada que no esté gatillando esta retención de líquido, como por ejemplo enfermedades cardíacas, renales, digestivas, etcétera. Algo de mayor magnitud. De mayor magnitud porque es un síntoma o una consecuencia de alguna patología más grande. Perfecto. Si es solamente un minuto puntual, no sé, una vez al mes, en un problema menstrual, etcétera, que tenemos retención de líquido, no es algo grave y algo que en general lo podemos prevenir, ¿ya? Perfecto. Entonces, la retención de líquido es un edema que se produce en nuestro organismo, que es principalmente por el exceso de líquido en los tejidos corporales, principalmente extracelulares, fuera de las células, ¿ya? Los síntomas principales son los calambres, hinchazón, sobrepeso, debilidad y malestar general. Eso cuando ya hay... Claro, cuando ya tenemos una retención de líquido por mucho tiempo y no solamente en un minuto en particular. Una forma fácil de diagnosticar o de mirar y saber si tenemos retención de líquido es cuando nosotros apretamos nuestra piel y se queda contraída. ¿Ya? Eso significa que hay una retención de líquido importante. Mira, ahí está... Claro, si ustedes se dan cuenta acá, el dedito lo pusieron y lo sacaron y quedó contraído igual. Le queda hundido. Eso es una retención de líquido ya sumamente grave. Bien desarrollado. Por ejemplo, cuando tenemos los calcetines y nos sacamos los calcetines y nos quedan marcados, eso también significa que hay una retención de líquido importante. Y también se puede ver a múltiples otros factores, no necesariamente a los temas de alimentación que nosotros ya sabemos. Vamos a ver algunas de las causas que tiene. ¿Hay tema genético aquí asociado también, Karen? Sí, pero no tanto. Más que nada por un tema hormonal, el tema genético principalmente. Perfecto. Pero una de las causas más importantes es por estar de pie, por ejemplo, mucho tiempo o mucho rato sentado. Entonces se recomienda que cuando uno trabaja en una oficina sentado, por lo menos cada una hora se esté moviendo, parando un poquito, para que tengamos mayor flujo de nuestra sangre, exacto. Perfecto. ¿Cuáles son las causas? Principales causas: bajo consumo de líquido. Aunque mucha gente no lo crea, mucha gente piensa que consumir mucha agua va a hacer que retenga más líquido porque va a estar consumiendo mucho líquido, en el fondo. Y es todo lo contrario. Uno de los diuréticos naturales más importantes que existe en nuestro organismo es el mismo líquido o agua. Entonces deberíamos consumir el requerimiento básico de líquido, que es 1 cc por caloría. Si alguien necesita 1500 calorías al día, es 1,5 litros de líquido. Perfecto. Si alguien necesita 3000 calorías al día porque hace ejercicio, por ejemplo, necesita 3 litros de agua al día. Perfecto. Y eso va a ayudar a depurar el organismo y que botemos las toxinas además. El déficit de proteínas plasmáticas y hormonales. ¿Por qué es sumamente importante esto? Porque la presión oncótica, que es la que ejercen las proteínas en el líquido intersticial, ayuda a que las proteínas en general ayudan a que no botemos líquido. Si nosotros consumimos pocas proteínas o tenemos un déficit de proteína en nuestro organismo, de albúmina principalmente, vamos a tener mayor retención de líquido. Entonces estas dietas demasiado restrictivas que no aportan grandes cantidades de proteína o que no aportan las proteínas que necesitamos diariamente, claro, van a generar mayor retención de líquido aún. Y esa es una causa súper importante. Por ejemplo, las personas desnutridas de África, de otros lugares, si tú te has dado cuenta, siempre tienen ascitis, que es como la guatita abultada. Exacto, sí. Y eso es retención de líquidos siempre, principalmente por déficit de proteínas, principalmente. Perfecto. Consumo excesivo de sal y alcohol, ¿ya? Obviamente esto es como lo más conocido. Las personas hipertensas suelen tener mucha retención de líquido por lo mismo, y las personas que consumen grandes cantidades de alcohol o después de un día de consumir grandes cantidades de alcohol, nosotros al otro día nos despertamos y tenemos la carita más hinchada, mayor cantidad de ojeras, etcétera. Y eso tiene que ver con que el alcohol, como no nos hace depurar el organismo,
quedan muchas toxinas concentradas y eso hace retener más líquido aún, y por eso es tan notorio en esos momentos en particular. Ahora, ¿cómo disminuir esta retención de líquido y cómo prepararse para estas fiestas patrias? Ya, lo que conversábamos principalmente, consumir agua. Ese es el depurante principal. Dieta rica en proteínas, nunca faltar las proteínas, independientes somos vegetarianos, somos lo que somos, pero las proteínas tienen que ser en grandes cantidades en nuestro organismo. Hemos hablado acá millones de cosas a favor que tienen las proteínas, sí, pues. Y esta es una de las cosas más importantes. Descansar 8 horas al día, ojalá de forma vertical. Perfecto. ¿Ya? Porque eso horizontal, perdón. Eso ayuda a el retorno venoso y que podamos no tener tanta retención de líquido en las extremidades inferiores. Ajá. Mantener un IMC normal, o sea, un peso dentro del rango de la normalidad, eso también ayuda a tener menor retención de líquido, sobre todo también por el flujo sanguíneo. Otras de las recomendaciones importantes... Vamos a la siguiente gráfica. Vamos a la siguiente gráfica para poder ver. Hay algunos alimentos que son diuréticos naturales. Ya. Hay mucha gente que habitualmente tiene retención de líquido frecuentemente, no va al doctor y toma diuréticos como medicamento, y eso es súper peligroso si tú no tienes un diagnóstico. Entonces es muy importante tratar de no recurrir a esos medicamentos y primero pasar por las etapas de cosas naturales. Y productos naturales como los que estamos viendo acá, infusiones. Exacto, infusiones como la cola de caballo. Es una hierba que ayuda a botar líquido, se usa mucho para las patologías renales también esta hierba. Si nosotros nos tomamos alrededor de medio litro al día, vamos a disminuir considerablemente la retención de líquido. Bueno. El perejil, la agüita de perejil también, el té verde, el té blanco, ya, también son depurantes naturales. Obviamente que si tenemos una retención de líquido muy grande, esto no nos va a servir. No, claro. Ya, esto es para cuando no tenemos una patología asociada. Ajá. El apio, el té de java, la vara de oro, el té de jengibre. Estos últimos que acabo de mencionar, estos 3 últimos, es importante que si van a un lugar, por ejemplo a un centro nutricional, etcétera, se los recomienden, porque depende mucho de las patologías asociadas que tiene la persona, la cantidad que puede consumir, porque aceleran un poquito el metabolismo y etcétera. Con personas hipertensas, por ejemplo, podría causarle algún problema. Las frutas como el pomelo, la piña, los arándanos y la sandía, como las frutas de agua principalmente, sí, son las frutas que nos ayudan a depurar, por lo que yo te mencionaba antes, la cantidad de líquido es el depurante principal. Verduras como apio, berros y berenjenas también si tú te das cuenta son verduras de agua. De agua, exactamente. Los espárragos y el pepino también. Claro. Entonces todas estas frutas y todo este consumo de cosas habitualmente, por ejemplo, si nosotros tenemos este problema frecuentemente, podríamos consumir en la mañana jugo de pomelo con jugo de piña, claro, y a media tarde o en el transcurso del día tomar té blanco, agüita de cola de caballo y se van a disminuir bastante la retención de líquido. O después del 18, como nosotros mencionábamos, el día posterior podríamos desintoxicar el organismo y botar este líquido que no está intoxicado. Buenas recomendaciones, no solo para el 18, sino también en general para todo el año. Gracias, Catherine, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.